Dios te bendiga en esta hora, en esta tarde, aquí en FM Sion, la 101.3. Te habla el pastor Osvaldo Martín Fernández. Te saludo desde San Justo, provincia de Buenos Aires, Argentina. Vos que estás del otro lado, escuchando la radio, los que están en las redes sociales, viéndonos a través de internet. Saludamos a todos los hermanos, todos los amigos, todos los oyentes que están del otro lado y bendecimos sus vidas, bendigo sus vidas en este momento. Estamos aquí en la radio para compartir la palabra del Señor, para compartir el pensamiento de Dios, para saber qué es lo que tiene Dios en su corazón, qué es lo que quiere Dios con nosotros. Bendigo tu vida, vos que estás del otro lado, que recién te enganchás en la radio, o que ya venías escuchando la radio el programa anterior. Te agradezco que estés del otro lado, y sos una bendición para mi vida, ¿sí? Si estás oyendo esta palabra, sos una bendición para mi vida, porque el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio, predicar su palabra, y que la semilla de la palabra del Señor, del Evangelio, caiga en tierra buena y de mucho fruto. Y vos que estás del otro lado sos esa tierra buena, donde cae esta semilla y da mucho fruto. Dice la Escritura que si la semilla, grano de trigo, no muere, si cae en tierra y no muere, no da fruto. Pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Y me ponía a pensar acerca de esta parábola que el Señor Jesucristo le hablaba, les enseñaba a sus discípulos, le enseñaba a todas las personas que lo seguían, que lo bueno se gesta en medio de la oscuridad, que lo bueno, lo poderoso, lo grande, se gesta en el silencio, que lo maravilloso de Dios, el proceder de Dios, siempre está en silencio y nadie lo nota. Si hoy podemos mirar nuestras vidas hacia atrás y hacer un recorrido por nuestras vidas, nos damos cuenta que Dios estuvo allí, que Dios caminó con nosotros, que Dios dirigió nuestros pasos, dirigió nuestros pensamientos, dirigió nuestro andar, nuestro caminar, nuestro sentar, nuestro levantar. Él ha sabido todo pensamiento en nuestra mente y toda intención de nuestro corazón, Él la conoce toda. Por eso me ponía a pensar, si Dios tiene un propósito con mi vida, lo tiene con tu vida. Como dice el salmista, ¿a dónde huiré, Señor, de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Somos como el grano de trigo que cae en tierra y muere. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 12:1. Hermanos, os suplico, imploro, estaba implorando el apóstol Pablo, que como sacrificio vivo os presentéis delante del Señor. Este es vuestro culto racional, que tiene que ver con la razón. Somos un sacrificio vivo, nacidos para morir. Sí, como escuchaste, un sacrificio vivo, nacidos para morir. ¿Y morir a qué? Morir a nuestras pasiones, morir a nuestros pecados, morir a nuestro yo, morir a nuestros deseos. Pero esto no tiene que causarte frustración en tu vida, sino que tiene que causarte gozo, alegría, paz, esperanza, prosperidad. ¿Por qué? Porque si morimos a nosotros mismos, nacemos a la voluntad del Espíritu Santo. Nuestros pasos deben estar ayornados a los pasos del Señor. Nuestra voluntad debe estar atada a la voluntad del Señor. Nuestras vidas deben estar completamente unidas a la vida de Dios.
porque para eso el Señor nos llamó. Porque nosotros no nos acercamos a Dios porque nosotros quisimos, sino porque Él nos miró desde su eternidad, ahí donde estábamos nosotros, en medio de las tinieblas, en medio de pecados, en medio de tanta porquería, de tanta miseria, de tanta pobreza de espíritu, de tanta idolatría. Ahí donde estábamos, el Señor nos miró, nos llamó como escogidos y nos tomó en sus brazos y nos sacó del lugar donde estábamos y nos dio vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y todo esto se gesta en silencio, en un silencio tan profundo, pero tan poderoso, que tiene que ver con la presencia misma del Señor. El otro día me contaban un testimonio de un chico, un joven que tiene COVID, todavía está en proceso, y estaba sufriendo mucho por el tema de la fiebre, los dolores en el cuerpo. Y él es abogado, él creía en Dios, como todo el mundo cree en Dios, pero nunca había tenido un encuentro personal con el Señor. Y en un momento de mucho dolor, mucha angustia, porque estaba encerrado en la pieza, los padres le pasaban la comida por la puerta, le abrían un poquito la puerta y le pasaban los alimentos para no contagiarse. Y él estaba sufriendo no solamente el COVID, esta enfermedad, este virus, sino que estaba sufriendo la enfermedad del corazón. Estaba sufriendo la soledad. Y clamó a Jesús como nunca lo había hecho. Y dice que en ese momento que clamó, sintió una presencia y una paz en su vida como nunca antes la había sentido. ¿Y qué es eso? Esa es la presencia del Dios vivo. Esa es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Esa es la presencia del actuar de Dios. Y lo hizo en medio del silencio, en medio de una situación compleja, en medio del dolor. Porque nadie sabe lo que vos sufrís. Nadie sabe lo que está pasando. O tal vez lo sepan, pero nadie puede ponerse en tu lugar y sufrir lo que vos mismo estás sufriendo con esa misma intensidad con que lo estás viviendo. Cada uno sufre con una intensidad totalmente distinta a la del otro, y cada problema es completamente distinto para uno como para otro, y las pruebas son totalmente distintas aunque se parezcan. Cada uno las sobrelleva de distinta manera. Lo que a uno le es liviano, a otro le es pesado. Lo que a uno le es pesado, al otro le es liviano. Pero viendo en la profundidad del alma, del corazón, del ser humano, hay un silencio profundo que se llama soledad y que tiene que ver con la ausencia de Dios. ¿Cuántos pastores sufren la soledad? ¿Cuántos líderes están caídos a causa de la ausencia de la presencia de Dios en su vida? Este es tiempo de reconstruir las ruinas antiguas, de comenzar a edificar el nuevo templo de Dios, que es la iglesia misma. La unción viene por la cabeza,
a Aarón y a los sumos sacerdotes, se los ungía primeramente por la cabeza, y ese aceite tan precioso de la unción bajaba por toda la cabeza, por la barba, y pasaba por todo el cuerpo hasta llegar a los pies. Era un aceite preparado, perfumado, y ese perfume se podía oler a kilómetros, y todos sabían que el sumo sacerdote había sido ungido. Cuando clamás al Señor en medio de tu silencio, en medio de tu tormenta, en medio de tu desierto, vas a sentir ese perfume precioso de este sumo sacerdote que es Jesucristo, que no solamente es sumo sacerdote, sino que a la vez es el mismo sacrificio por el perdón de nuestros pecados. La obra de Dios en nuestra vida se gesta en silencio. Si lees el libro de Esther, vas a ver que no se lo nombra a Dios en ningún momento. Pero sin embargo está Dios actuando a través de Esther, a través de Mardoqueo, a través de todo el pueblo judío. Está Dios obrando. ¿Por qué? Porque es su pueblo. Y vos que estás escuchando del otro lado, este mensaje es especialmente para tu vida, porque Dios ha querido que vos lo escuches, porque Dios quiere que le escuches, porque Dios te está hablando, porque Dios te ha mirado, te ha escogido, te ha sacado del lugar donde estabas. Y por las situaciones de este mundo, por las situaciones que este sistema del mundo marca en nuestras vidas, hace que nos alejemos del Señor, hace que tengamos en poco nuestra relación con el Señor, nuestra oración con Dios, el hablar diariamente con el Señor. El mundo, nuestra propia carne, nuestra naturaleza, el mismo diablo hacen que lo más importante de nuestra vida no tenga que suceder. Y lo más importante de nuestra vida es la oración, la comunión con el Señor. Eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. La comunión con el Señor tiene que suceder todos los días en mi vida. Mucha gente yo recuerdo en los cultos a veces invitábamos a que pasen adelante, pero la mayoría no lo hacía por temor a quebrantarse, por temor a llorar delante de los demás, por temor al que dirán, por temor se pierden el mejor momento de sus vidas. Y es tiempo de romper con el temor. Si me tengo que arrodillar y llorar delante de la presencia de Dios, aunque estén mi esposa, mis hijos, aunque esté toda la congregación viéndome, no importa, porque es el momento más importante de mi vida. Y es el momento más importante que Dios eligió para mi vida. Y en el silencio del alma se va gestando esa necesidad de estar con Dios. Se va entretejiendo en mi vida con la vida y la palabra del Señor. Llegará un momento que voy a decir: necesito de Dios. Necesito de Dios. Necesito de Jesucristo. Necesito del Espíritu Santo.
pero es necesario llegar hasta el fondo, tocar fondo, para darme cuenta que necesito de Dios. La mayoría de las veces sí. Porque es ahí cuando nos vemos completamente desprotegidos y desprevenidos absolutamente de todo. Donde no tenemos armas, donde no tenemos palabras, donde no tenemos absolutamente nada de valor en nuestra vida. El otro día me hicieron un regalo y me conmovió muchísimo lo que esta persona me dijo. Yo le digo, ¿qué es esto? Me dice, es un regalo, es para vos. Digo, no, pero no te hubieses molestado. Me dice, vos te lo mereces. Y como que me partió al medio esa frase, vos te lo mereces. Porque pasamos tanto tiempo a veces sufriendo la vida, pasamos tanto tiempo a veces sufriendo las palabras, las actitudes de los demás, que cuando vienen con una bendición tan pequeña pero tan grande, tan linda, que sentimos no merecerlo. Pero con el Señor no tiene que pasar esto. Definitivamente sabemos que no merecemos nada, pero tenemos que saber aceptar y dejar amarnos por Dios. ¿Cuántas personas que no se dejan abrazar? ¿Cuántas personas que no se dejan querer, que no se dejan amar? Simplemente por el hecho de que siempre los han tratado mal y siempre han recibido males en lugar de bienes. Y cuando reciben algo bueno, lo rechazan o se sienten no merecerlo o se avergüenzan. Pero si Dios dijo, vos te lo mereces porque te amo, lo dijo el Señor. Si el Señor te ha escogido, es porque te ha amado primero. Dios eligió amarte. Dios eligió amarte. No es que uno elige amar a Dios, porque cuando estábamos en el mundo nunca lo amamos a Dios. Cuando Él nos ama nos damos cuenta que el poder transformador de su amor ha cambiado nuestras vidas y ahora podemos amar. Podemos amar a aquel a quien no amábamos. Y este es el Señor. Y esa relación se va gestando en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio del dolor, en medio de las lágrimas, en medio de todas las acechanzas del enemigo y de este mundo, ¿sí? Y la cobardía de nuestra carne que nos asedia todo el día, en medio de tantos pensamientos que nos perturban la vida por completo y que no nos permiten dormir a la noche, en medio de tanto caos en nuestra vida, el Señor eligió amarnos. En medio de tanta oscuridad, el Señor va gestando una vida nueva para nosotros. Y podemos ver que el mundo está en caos.
podemos ver que a veces nuestra vida está en caos. Pero sin embargo, Dios escogió amarnos. Dios escogió que seamos esa semilla enterrada en la tierra, quebrantada, abierta, partida al medio, sumergida en medio de la oscuridad y del silencio, del anonimato, que empieza a echar raíces y a brotar. Antes éramos una semilla sin nada, simplemente una semilla que podía secarse y morir. Pero el Señor escogió enterrarnos en esa tierra fértil, en medio del silencio, de la oscuridad, del anonimato, y empezar a echar raíces. Cuán importante es arraigarnos en el poder de la palabra de Dios. La palabra del Señor tiene que ser absolutamente suficiente para mi vida. No tiene que haber otra cosa más importante en mi vida que lo que Dios diga en su palabra. ¿Por qué? Porque ese es el alimento diario de mi alma. Es la savia que empieza a correr. Son los minerales, las sales, la humedad, el agua, que hace que mi vida, como semilla y futura planta, empiece a cobrar vida, empiece a echar raíces, empiece a brotar en medio de la oscuridad, para romper con esa oscuridad, para romper con ese silencio, para romper con el anonimato, para romper con la estructura que nos rodea. Es necesario alimentarnos de la savia de Dios, que es su palabra. Y Dios nos ha hecho sacrificios vivos para Él, santos, perfectos, agradables. Es Él el que ha hecho esa obra, no nosotros. Simplemente Él lo ha querido así. Simplemente Él lo ha deseado así. Porque de las situaciones adversas, Dios nos saca victoriosos. De las situaciones dolorosas, Dios nos saca fuertes. De las situaciones de prueba, Dios nos saca aprobados. De las situaciones más difíciles, Dios nos saca con la bandera de victoria. Y después de tanta lucha, después de tanto cansancio, viene el refrigerio de Dios. Viene el poder de Dios sobre nuestras vidas. Viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Vamos a continuar con este tema, con esta palabra de parte del Señor después de la tanda. Te espero después de la tanda para que puedas seguir escuchando esta palabra. Te paso mi número de WhatsApp, que es el 11 30 08 0048, 11 30 08 0048. Puedes mandarme mensajes si querés al WhatsApp para estar ministrándote si estás necesitado. ¿Sí? Si necesitas oración también vamos a hacerlo. Así que no te muevas del dial, no te muevas de las redes sociales. Si bajate la aplicación a tu celular, FM Sion, así nos podés escuchar, nos podés ver. Y te espero después de la tanda para continuar con este tema. Dios te bendiga.